Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy lo que voy a estar haciendo es una demo de un estudio de metal. La idea es enseñarte cómo podés abordar este tipo de estudio de materiales para que puedas mejorar tu técnica al momento de pintar con mayor realismo en tus ilustraciones digitales. Para empezar, lo que hice fue utilizar una foto como referencia y material de estudio. La idea es que realices varias prácticas para perfeccionarte en lo que es el trabajo con textura y materiales. Y no solo puedes usar una foto como referencia, sino que también puedes usar cualquier objeto de metal que tengas en tu casa, ponerlo ahí en un costado y pintarlo directamente en Photoshop. Cualquier práctica que realices va a ayudarte muchísimo a mejorar en todo lo que tenga que ver con la ilustración digital y sobre todo, bueno, si te encanta pintar armaduras, personajes medievales, espadas, armas, tanques, aviones y todo lo que incluya este tipo de materiales en el dibujo. Vamos a comenzar con la demo y te voy a ir contando paso a paso lo que fui realizando para pintar esta ilustración. Muy bien, para empezar siempre me gusta tener la foto a un costado y a partir de ahí, teniendo siempre a mano la referencia, empezar a bocetar lo que sería el sketch lineal. Como se puede observar, primero empiezo bien suelto con el dibujo, hago como un poco lo que es el dibujo gestual, lineal. En esta parte del sketch la línea no está bien definida y no es un dibujo súper limpio, pero la idea es empezar un poco más suelto, por decirlo de alguna manera, y luego ir puliendo a medida que avanzamos. Yo ahora voy a adelantar esta parte en donde estamos definiendo todo lo que es en todo lo que tiene que ver con la base del dibujo, y vamos a empezar luego con lo que es ya la pintura en sí y el estudio del metal. Una vez que tenemos el dibujo planteado en donde ya está el sketch bastante avanzado, lo que me gusta hacer es bajar la opacidad de la capa principal del dibujo lineal y, como repito siempre en todos los videos, bloquear esa capa, después crear una nueva intermedia y hacer lo que se llama el bloqueo de color, que va a ser como nuestra máscara para luego pintar encima y no pasarnos de los límites. Entonces, lo que vas a ver ahora a continuación es como con la herramienta lazo, quizás al principio voy a ir cerrando esa forma, definiendo bien el contorno y la silueta del dibujo, y voy a ir pintando con un pincel completamente opaco y con bordes duros de ser posible, para definir bien toda esa parte del bloqueo de color que luego vamos a utilizar como base. Vamos a ir adelantando un poco. Como te decía anteriormente, el pincel que te recomiendo usar es quizás uno por defecto de Photoshop, que sea con bordes duros y que pinte lo más opaco posible, es decir, que no sea un pincel con texturas o con bordes suaves del estilo aerosol, para que puedas definir bien la silueta de lo que vayas a pintar. En este caso, la armadura en cuestión. Mi recomendación general es que te tomes todo el tiempo posible para hacer estas primeras etapas del estudio, que no te apresures, que no salgas corriendo a publicar el posteo en Instagram porque querés mostrarlo, o en sí, en definitiva, lo importante es que aprendas, que te tomes el tiempo necesario. Y yo sé que es difícil porque muchas veces la ansiedad nos gana. Queremos tener lista la ilustración lo antes posible, quizás para mostrarla o lo que sea, pero bueno, para aprender e ir mejorando realmente lleva tiempo, y mucho tiempo de dedicación,
y quizás cuanto más lento lo hacemos y más nos tomamos el tiempo, no nos apresuramos, mejor estaremos incorporando los conocimientos. Hay veces que en Instagram uno ve que un artista dice, mismo me pasa a mí que subo algo porque me quiero apurar y digo, bueno, esto lo hice en una hora y media. Y quizás está bien en un principio tener un límite de tiempo para hacer el estudio, pero también por el otro lado, quizás decir lo tengo que terminar antes de una hora nos pone una presión innecesaria y nos apuramos y en realidad no estamos incorporando todo el conocimiento que necesitamos para poder mejorar. Entonces, concretamente en este estudio, yo como que no me apuré, lo hice lo más despacio que pude, tratando de ser súper cauteloso con cada etapa. Y bueno, te animo un poco a hacer lo mismo, a no apurarte, a no apresurarte y a hacer el estudio lentamente, ¿no? Y cuando ya tengamos todo listo para avanzar a lo que sigue, vamos a ver dos temas importantes a tener en cuenta en el estudio del metal. Bueno, vamos a ver ahora los dos temas que te comentaba antes. Yo hice unas anotaciones. La primera es que cuando trabajemos con metal tenemos que tener presente, si bien es una obviedad, que vamos a estar trabajando con un material duro. Y la segunda cosa a tener en cuenta que es un material bastante reflectivo. Por material duro, esto significa que cuando hagamos toda la parte que tenga que ver con la silueta y con los bordes de lo que estemos dibujando, vamos a tener que tratar de que el pincel que utilicemos nos deje un efecto duro justamente en el borde y que no sea algo de estilo aerosol, que quede un borde suave, porque si no, no va a quedar bien, no va a quedar creíble. Y lo segundo que vamos a tener que tener en cuenta es el tema reflectivo. Estamos hablando de un material que va a reflejar la luz en distintas direcciones, cómo podemos trabajar las transiciones, cómo van a ser las iluminaciones, las sombras en las distintas partes del material. Lo que es pintar metal, acero, es algo que no es del todo fácil, sobre todo al comienzo, lleva mucha práctica, pero bueno, la idea es arrancar estudiando este material para luego dominarlo más adelante. Una vez que tenemos presente esto, vamos a oscurecer el fondo general de la ilustración y vamos a comenzar a pintar. Sobre la capa de color, que yo acá la nombré Blocking Shape, que va a ser la forma de bloqueo general, vamos a ajustar primero el tono general de esa capa para llevarla más a la pieza original. Yo acá la hice un poco más fría, el tono general. Entonces arriba vamos a crear una capa que la idea va a ser adjuntarla a esa capa de bloqueo, a esa máscara que creamos, y empezar a pintar encima. Antes de comenzar, yo lo que voy a estar haciendo es mostrarte que vamos a estar trabajando con una pequeña escala de valores para tener en cuenta siempre al momento de iluminar. Es decir, vamos a tener las sombras muy oscuras, que van a ser valores quizás aproximándose al negro, los medios tonos y después las iluminaciones con un valor súper claro. Esa escalita de valores hay que tenerla siempre presente para ir pintando. Entonces, para comenzar, yo voy a decir, bueno, vamos a adjuntar una capa a la capa de Blocking Shape. El pincel que vamos a estar usando es uno que se llama Paint Round Brush, que lo puedes descargar de mi set limitado de pinceles gratuitamente en mi página de Gumroad. Y a ese pincel mismo le bajé el flujo a un 28-30% y le marqué las dos casillas de Dynamic Shape y de Transfer, creo que es. Entonces, coordinando estos tres elementos del flujo, del transfer y del dynamic del pincel, vamos a estar pintando todo lo que es la parte de las sombras. Para eso, ¿cómo se hace esta parte? Bueno, elegir el valor que corresponde, en este caso es un valor bajo, oscuro, e identificar en la referencia dónde se encuentran esas sombras y luego volcarlas al dibujo.
Entonces es mucho poder de observación, de ir viendo también esa sombra, si tiene un borde suave, un borde duro, cómo, hasta dónde tiene alcance, e ir estudiando las distintas partes del material y cómo se va comportando con la luz. Para hacerlo de manera ordenada quizás, y para esta demo empezamos con las sombras y luego vamos a ir yendo hacia las luces. Vamos a estar acelerando un poco el video porque si no la demo se va a hacer muy extensa, pero lo importante es que veas cómo va progresando el dibujo gradualmente. Como dije anteriormente en otros videos, mi recomendación es no trabajar con mucho zoom, es decir, mantener la ilustración con cierta distancia para que se pueda apreciar en su totalidad. Y además, una práctica que estoy incorporando hace poco es de tener el navegador arriba a la derecha, en donde se ve la imagen más pequeña, para verla ahí sí en su totalidad, y bueno, tener como otro punto de referencia de que no salte un error muy grosero, de que no haya algo que se me esté pasando al trabajar la imagen con zoom. Dentro de lo que son las sombras vas a tener sombras que tengan mayor graduación o sean más suaves, o sombras directamente duras, que por lo general son las sombras de oclusión. Y bueno, esas pequeñas sutilezas están bueno, es interesante poder identificarlo en el estudio para ir pintándolo y darle mayor realismo al dibujo. Bueno, vamos a crear una nueva capa, la vamos a adjuntar también arriba para empezar con lo que es la iluminación. Con la iluminación vamos a hacer un proceso similar que con las sombras. Vamos a regular el flujo del pincel, a tratar de que se pueda ir regulando gradualmente la presión del trazo, la intensidad del brillo, y bueno, replicando lo que se ve sobre la izquierda, estudiando el comportamiento para tratar de entender también por qué se genera la luz en determinado lugar, en otro lugar hay sombras, y tiene que ver con la forma misma de la armadura en este caso. Vamos a empezar despacio, viendo dónde van las luces. Si te equivocas con alguna parte de la pintura, podés elegir la herramienta borrador y borrar el último trazo, los últimos trazos que hiciste. Y está bueno esto de poder separarlo por lo general al principio en 2 o 3 capas, que tengan las sombras en un layer, las luces en otro layer, quizás después los highlights en otra capa más, y que lo vayas haciendo así por si querés ir volviendo para atrás y no pises todo en una misma capa, sobre todo si estás estudiando o practicando. Yo si hago un error ahora, me equivoco, puedo elegir la herramienta borrador y borrar solamente la parte de las luces, y no voy a estar perjudicando también el trabajo realizado anteriormente sobre las sombras. Vamos a ir avanzando. Cada tanto me gusta rotar horizontalmente el lienzo de trabajo para tener otro ángulo y otra perspectiva, y ajustar direcciones, detalles, es decir, para tener una vista fresca o un punto de vista fresco que antes no lo tenía. Ya en esta instancia del trabajo, el estudio está en la etapa intermedia, por así decirlo de alguna manera. Vamos a seguir puliendo lo que son las luces y demás. Y lo que vamos a hacer ahora es crear una capa nueva. Le vamos a poner superponer a ese modo de la capa, y vamos a empezar a resaltar determinadas partes de la armadura con la opción de superponer. Entonces pintamos, y esto le va a dar como un efecto reflectivo, donde también podemos destacar algunos highlights. Lo que es superponer le va a dar también ese efecto de glow, y va a acentuar también ese toque metálico
del objeto. Esto lo estoy trabajando también en otra capa por separado, por las dudas. Y muy sutilmente con un pincel con el flujo en 70. En todo caso, después si queda muy exagerado el efecto, podés reducir la opacidad general de la capa. Pero por ejemplo ahí, en esos puntos, está bueno como va quedando con la capa en modo superponer. En esta parte estamos usando un pincel suave de efecto aerosol o de tipo aerosol. Es decir, para iluminar gradualmente algunas áreas. Eso es algo que me olvidé de mencionarte anteriormente, que con el efecto de superponer quizás te conviene usar un pincel mucho más suave para destacar algunas áreas. Fíjate cómo con solo 4 capas ya tiene un aspecto bastante realista la ilustración. Tenemos la capa del bloqueo de la forma, la capa de las sombras, la capa de la luz y una última capa que agregamos recién con efecto superponer, en modo superponer, perdón, para destacar algunas partes iluminadas. Ya en esta parte de la demo estamos con un estudio avanzado en donde podemos empezar a pensar qué detalles se pueden agregar, quizás algunas rayaduras en el metal, algunas manchas, algo más de textura, los huecos del casco. Nos faltan las partes de las cintas o de las correas que están en marrón todavía. Nos faltan quizás darle contraste a algunas áreas más. Bueno, todo eso es lo que vamos a estar trabajando en lo que queda del video. También vamos a estar agregando un poco de color en algunas áreas de la pintura. Y bueno, vamos a ir adelantando un poco para ir viendo los avances. Volviendo a lo que dije casi a la mitad del video, lo importante es tener en cuenta que estamos ante un material duro, que necesitamos tener un pincel con bordes duros que pinte opaco, por lo general para ir definiendo toda la silueta y la forma del objeto. Y después todo lo que tenga que ver con la parte reflectiva del material, trabajar las iluminaciones y las sombras y ver bien cómo se genera cada sombra y las transiciones de valores dentro del material. Vamos a ir adelantando. Con cada etapa yo voy a ir generando nuevas capas para ir refinando un poco más todavía. Y bueno, ya con esto voy a dejar música de fondo. Vamos a adelantar hasta el final de la demo. Y espero que con esta guía puedas orientarte un poco más para hacer tu próximo estudio de metal. Y que luego de practicar varias pinturas puedas mejorar mucho más la técnica en todo lo que tiene que ver con la ilustración digital. Nos vemos la próxima, gracias por ver el video y cualquier duda o consulta puedes dejar abajo en los comentarios o mismo qué te pareció el video y podés seguirme en Instagram que es Jofre Mariano para ver las últimas pinturas que vaya subiendo ahí.